comenzar este acto. Así que muy buenas noches a todos. En nombre de la Asociación Vecinal Valle de Tegueste, les damos la bienvenida a este acto. Si nos fijamos en el tiempo que esta asociación viene haciendo actos, nos daremos cuenta, puede comprobarse, que siempre estamos intentando localizar espacios donde haya dialéctica, donde haya controversia, pero también donde se pongan determinados asuntos sobre la mesa de interés social, de interés patrimonial, en definitiva de interés para la comunidad. Entendemos que las asociaciones de vecinos deben participar de la vida social, de la vida política, de la vida de los lugares donde se instalan. Y en este caso, esta asociación siempre ha pretendido eso, traer gente que pueda contarnos cosas que nos remuevan el intelecto y que nos dejen pensando sobre determinadas situaciones. En este aspecto, en este acto en concreto, tenemos nada menos que a dos catedráticos de la Universidad de La Laguna que van a disertar sobre un asunto que en cierto modo a todos nos concierne, de dónde somos, de dónde venimos, quiénes fueron los antepasados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el diálogo sobre las nuevas perspectivas de la arqueología en Canarias es precisamente un diálogo sobre nuevas perspectivas. Precisamente estos dos ponentes lo que nos van a contar son algunos aspectos que están empezando ahora mismo a poner en solfa, a poner de relieve un montón de aspectos que hasta ahora mismo estaban como ocultos. La ciencia arqueológica, como toda ciencia, se va ocupando, se va nutriendo de todos aquellos asuntos que van realizándose en función de esa materia en concreto. Las excavaciones arqueológicas, los hallazgos que se obtienen, la revisión historiográfica de todo lo que tiene que ver con la arqueología. En definitiva, todo ese conjunto está continuamente avanzando y poniéndose digamos, en una disposición de continuo crecimiento. En este aspecto, los dos ponentes de hoy creo que van a poner muchos asuntos que creíamos que estaban claros, los van a discutir. Porque las nuevas hipótesis se hacen sobre la base de la experiencia y sobre la base del conocimiento que en cada momento se tiene. En ese aspecto, la ciencia avanza. Y en ese aspecto, estos dos ponentes estoy convencido que nos van a hacer avanzar. Hoy tenemos moderando una persona que es clave aquí en Tegueste, es de las personas que más conoce la historia antigua y la historia moderna de Tegueste, es Tomás Rodríguez, y Tomás es arqueólogo y historiador. Y en esa doble condición que tiene, creemos que es la persona perfecta para poder moderar esta mesa. Tanto a los ponentes, que si los dejamos solos aquí están hablando horas y horas porque les apasiona, como al propio público a la hora de hacer preguntas para que puedan moderar y que todos tengamos ocasión de preguntar. Así que aquí el que sobra soy yo. Buenas noches y que disfruten del acto. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias por venir. Y bueno, también darle las gracias a la Asociación de Vecinos Valles de Tegueste por contar con este humilde historiador. A veces me da vergüenza porque yo, si me comparo con los dos que están aquí al lado, pues nada, he aportado una pequeña cosita, pero bueno, para mí es un orgullo pues estar aquí con ellos, porque bueno, creo que bueno, he bebido mucho de sus fuentes, ¿no? de todo el trabajo, el ingente trabajo que han hecho a lo largo de toda su vida. Y bueno, plantearles por qué esta charla, ¿no? Cuando me senté con Marcelo y con José María y les propuse, digamos, esta charla, era porque, bueno, había caído en mis manos este libro que podemos observar aquí delante y que, bueno, creo que dentro de toda la historiografía y todo lo último que se ha publicado a nivel de historia de Canarias, digamos, aborda una serie de cuestiones que creo que son muy novedosas, que bueno, que muchos podemos estar de acuerdo con su planteamiento o no, pero que creo que es muy sugerente. A mí me ha hecho estallar la cabeza mucho tiempo mientras lo estaba leyendo y creo que es interesante que todos ustedes lo conozcan y todo el público que nos está viendo a través de las redes. Y bueno, debatir con ellos, bueno, yo voy a moderar, ellos van a debatir, creo que nos puede aportar muchísimos temas interesantes que posiblemente a muchos le puedan romper los esquemas, ¿no? Entonces, los voy a presentar brevemente. Antonio Macías Hernández es catedrático de Historia Económica de la Universidad de La Laguna. Yo creo que
sobra decir que yo creo que es el mayor especialista en economía de las islas. Tiene más de 100 publicaciones desde el año 77, pues lleva publicando numerosos trabajos, tanto en congresos, artículos y unos cuantos libros, y en ellos ha tocado, yo creo que todos los palos de la economía, desde el régimen de la propiedad, la fiscalidad, la legislación, el comercio de Canarias con el mundo, el agua, la producción de cereales, sobre todo en el mundo, las producciones agropecuarias de Canarias en época histórica, y también ha aportado mucho desde prácticamente los años 80-90 sobre el tema de la parte de la demografía, no solo la demografía histórica, sino la demografía de las antiguas poblaciones de Canarias. Yo creo que a partir de ahí, además con un interesante proyecto de enciclopedia de Canarias, a partir de ahí yo creo que en su cabeza empezó a vertebrar lo que hoy vamos a ver, ¿no? O sea, yo creo que este libro es un proceso y una acumulación de datos de todos estos años de trabajo que están reflejados en el libro, ¿vale? Bueno, y a mi otro lado tenemos a María del Carmen del Arco Aguiar, catedrática de Prehistoria de la Universidad de La Laguna y también toda una institución. Ella, digamos, lleva un montón de años también trabajando no solo en Tenerife, sino en todas las islas del archipiélago. Tiene también un montón de trabajos. Yo creo que toda la gente de las generaciones de arqueólogos hemos leído sus trabajos, como los de Antonio también. Y bueno, en los últimos años, para resumir un poquito, en los últimos años ha tenido la suerte, bueno, no es suerte, es una cuestión, sí, en arqueología la suerte depende, es mucho, te condiciona mucho, ¿no? La suerte, ha tenido la suerte de poder dirigir, yo creo que uno de los proyectos estrella de la arqueología canaria en estos momentos, como es el yacimiento de Lobos, del que se están dando grandes resultados, y creo que ha marcado un antes y un después en la, digamos, en la confirmación arqueológica de lo que durante muchas décadas se ha hablado sobre la llegada de las civilizaciones mediterráneas a Canarias, y tenemos esta confirmación clara, ¿no? Entonces, yo lo voy a dejar un poquito, bueno, plantearles este reto es porque, bueno, también la arqueología, saben que en estos últimos años ha tenido unos cambios tremendos en los planteamientos en todos los sentidos. La hiperespecialización en arqueología ha traído nuevos resultados, nuevos datos. La lectura, digamos, de los registros arqueológicos, pues ha sufrido un montón de cuestionamientos diferentes, ¿no? O sea, ya al registro se le presentan nuevas cuestiones porque tenemos nuevas metodologías y hay toda una serie de retos. Nosotros tenemos aquí dos investigadores que, bueno, son investigadores clásicos, pero que al mismo tiempo son investigadores arriesgados, ¿no? Ellos han tenido siempre esa visión de aplicar, digamos, una hipótesis, intentar buscarla. Quizás a lo mejor en otros contextos arqueológicos sea un poquito más positivista, ¿no? Se habla más de... se encuentra la evidencia y luego se teoriza. Ellos se han considerado, son teóricos y bueno, a partir de ahí han desarrollado metodología. Y creo que digamos en este debate es donde nos vamos a mover un poquito también, ¿no? En estas teorías que se han ido confirmando con el tiempo. Y frente a los nuevos retos, como puede ser también la inteligencia artificial, que ahora mismo posiblemente sea el gran reto que nos viene a los arqueólogos, el cómo la inteligencia artificial nos va a condicionar la interpretación digamos, del registro arqueológico, pues tenemos, digamos, esto que es más puramente teórico, ¿no? Que es resultado también del pensamiento y de los años de trabajo. Básicamente ahora lo que vamos a hacer es, ellos van a hacer una introducción, van a exponer, Antonio va a exponer un poquito la línea argumental, luego lo hará Carmina, y vamos a escucharlos a ellos, que creo que es más interesante. Entonces, Antonio, te cedo la palabra, tiene 10 minutos máximo, pero tú, bueno, ya tú te ajustas. Cuando un historiador se plantea abordar el pasado,
tiene un primer problema, y ese primer problema se puede resumir en la siguiente frase: ¿qué marco analítico, qué enfoque aplico para estudiar ese pasado? En economía, todos ustedes, dicho en palabras llanas, en palabras simples, todo el mundo sabe que hoy el marco económico se rige por el mercado, por las leyes del mercado, por la desigualdad, por la oferta y la demanda, en fin, todo eso lo conoce todo el mundo, ¿no? Entonces, un historiador económico, cuando traslada al pasado, trata de averiguar ese pasado, tiene que reflexionar primero si su concepción de la economía del presente es válida para entender el pasado, para entender en este caso un pueblo neolítico, como era el aborigen, que indudablemente no parece que sea pertinente aplicarle los conceptos económicos que hoy nos movemos o que hoy conocemos. Por lo tanto, el primer reto de todo análisis de este pueblo, de esa cultura neolítica, es reflexionar sobre qué marco le aplicamos. Ustedes han oído hablar y han oído, los que han leído algo del mundo aborigen, que que la sociedad aborigen se le aplica el concepto de sociedad y se habla de nobles y plebeyos, que habían nobles y plebeyos, ¿no? Que había una diferencia de clase, etc. Yo creo que estos conceptos rechinan a cualquiera, porque estamos aplicando el concepto típico del presente, la diferenciación social del presente. Yo creo que la comunidad aborigen era mucho más compleja. Y por lo tanto es importante que les explique el marco analítico que vertebra todo el libro. ¿Cuál es el enfoque que yo he aplicado al libro? En ese sentido, defiendo la idea básica de que lo que permite comprender toda dinámica de nuestra comunidad aborigen es el concepto, digamos, de comunidad. ¿Qué quiero decir? Lo que quiere decir el concepto de comunidad. Comunidad significa, como lo han definido los autores de pensamiento económico y los antropólogos económicos, significa que la organización social de ese mundo, de esa organización neolítica, se rige por una serie de principios que son los que determinan todo, y que se basan en las redes de parentesco. El parentesco es clave para entender todo el proceso social. Y en ese sentido, los principios que rigen toda comunidad, estas comunidades, son los principios de las primeras organizaciones humanas, que son la reciprocidad, la solidaridad y la redistribución de la riqueza. La riqueza no se acumula, no existen nobles y plebeyos, no. La riqueza, el concepto de igualdad social es la clave para entender esas comunidades. Y por lo tanto, tenemos que desterrar de nuestra interpretación del mundo aborigen el concepto de sociedad, un concepto que aplicamos al mundo, digamos, desde la Edad Media al mundo romano hacia adelante, cuando es el mercado, cuando es la desigualdad la que, digamos, determina la dinámica de la economía, de la sociedad, de la política, etc. No, los aborígenes no tenían sociedades, eran comunidades. Esta reflexión es muy importante porque esa es la que explica todo el discurso del libro. Podemos o no estar de acuerdo, pero eso es lo que yo defiendo en el libro. Y si examinamos los cronistas que hablaron del mundo aborigen en el siglo XVI, te dicen exactamente que las redes de parentesco gobernaban la sociedad, que los jefes de los clanes se elegían en función del parentesco y que la reciprocidad
la solidaridad y la igualdad y la redistribución eran las normas de la comunidad aborigen. Por lo tanto, esa es la idea, repito, central del libro. Y la siguiente idea central del libro es algo que a veces nos olvidamos y que cuando miramos nuestro mundo aborigen no lo tenemos en cuenta. Consideramos que eran unos personajes que se adaptaban al medio, eran unos personajes que, bueno, vivían en un territorio pero sin grandes cambios culturales, sin grandes, digamos, procesos de cambio social, de cambio económico, no. Y además, también quiero señalarles otra idea que está muy metida en la mente de la gente, ¿no? La gente siempre, cuando hay un cambio tecnológico, un cambio cultural, siempre interpreta que viene de fuera, que fueron otros los que escribieron el destino de nuestra historia. Pues no. La clave para también entender la comunidad aborigen es que fueron creadores, que no se adaptaron al territorio, sino que fueron creadores, que construyeron socialmente el territorio, que tuvieron la necesaria capacidad creativa y emprendedora para poder vivir en un territorio que no era ningún paraíso. Esas dos ideas son claves para entender el libro. Démosle al aborigen esa capacidad que es la clave del progreso de todas las comunidades o sociedades humanas. Nada más. Bueno, hecha esta introducción, quizá vamos a comenzar a hablar sobre el marco espacial, ¿no?, en que se desarrollan estas comunidades. Bueno, sí, vamos a valorar, sí. Vale. Sí. Bueno, buenas Perfecto. tardes o buen atardecer a todos. Gracias por estar aquí, a los organizadores y a todos los que os ha interesado pues presenciar esta sesión, que no necesariamente debate, pero siempre habrá de ser fructífero. Como han dicho antes nuestros presentadores, efectivamente yo soy arqueóloga con una trayectoria larga en el campo de la arqueología canaria, también en la de fuera, pero principalmente en la canaria. Y lo primero que quiero señalar es que el libro que tenemos en nuestras manos, o que hemos podido ya manejar y entrar de lleno en todo su contenido, es un libro que se ha gestado largamente por una trayectoria que he tenido el privilegio de compartir durante muchísimo tiempo. Conozco a Antonio desde nuestra etapa universitaria, donde además de compartir lo que es la gestión y la vidilla, ¿no?, interna, pues también participé con él en la elaboración de la Enciclopedia de Canarias, desgraciadamente, bueno, interrumpida por una serie de circunstancias, y ahí creo que nos nutrimos los dos de un conocimiento que desarrollábamos en cada una de nuestras parcelas. Eso va acompañado de que hemos discutido, bueno, lo indecible, es decir, hasta la saciedad, presencialmente, y horas y horas y horas de teléfono, en las cuales obviamente yo le mostraba mis valoraciones arqueológicas y él me hacía ver otros aspectos que en gran medida a veces a los arqueólogos que estamos demasiado pegados a la tierra y a las evidencias que encontramos en esos registros del subsuelo a veces se nos escapan. Y lo peor de todo es que yo hoy siento, como arqueóloga, con esa trayectoria y que desde luego, pues desde la década de finales de los 80 y 90, abrí nuevas líneas de investigación, sobre todo en el campo de la arqueobotánica, de la carpología, de la antropología, de los estudios pioneros de ictiofauna en el archipiélago canario, muy pegados a lo que es la evidencia, las minucias del registro arqueológico. Hoy pienso que el diseño de nuestra formación universitaria
se ha ido sesgando hacia unos valores que son, como digo yo, ciencia, o la percepción de que la arqueología es ciencia, porque nos metemos en el laboratorio y al final tenemos la prueba del algodón. ¿Esto qué quiere decir? Que en las titulaciones que nos rodean, pues se ha perdido aquella formación que teníamos global. Un graduado hoy en día en historia no ha estudiado geografía, no sabe lo que es demografía, confunde demografía con población, muchísimos aspectos que desconoce. No se estudia, de hecho, filosofía de la historia. Por lo tanto, la percepción de que para poder avanzar en el conocimiento y que como arqueólogos realmente somos historiadores, debemos tener, bueno, deberíamos tener bastante bien amuebladas las cabezas en cuanto a la expresión de unos modelos teóricos y la búsqueda de las vías de investigación que queremos falsar en nuestro laboratorio, que no es un laboratorio de bata blanca, sino nuestro laboratorio que es el laboratorio de campo. Y hay en gran medida un conflicto, ¿no?, entre cómo se concibe hoy esa arqueología, perdiendo, a mi juicio, y eso lo he hablado también mucho con Antonio, perdiendo en mi juicio la idea de que nuestra finalidad es, de hecho, la reconstrucción histórica. Para mí, el manejo de esta obra y esa trayectoria en su consolidación termina mostrándonos una visión fundamental y profunda de lo que es la historia de nuestros aborígenes, en una trabazón y en un planteamiento absolutamente holístico, que tiene, que lo convierte no en una obra de arqueología, aunque utiliza la arqueología, y que nos demuestra con claridad, bueno, pues las capacidades, en este caso, de nuestro Antonio, el manejo de una fuente y una bibliografía ingente, ¿no?, con apuestas interpretativas que ya os digo, que hemos discutido en muchos casos, muchísimos. Yo en algunas cosas todavía sigo discutiendo con él y seguiré, pero que nos lleva, o nos debiera llevar a todos los que somos arqueólogos, a conocer, a profundizar y a reflexionar, porque nos abre muchos caminos de lo que hemos hecho, de lo que se está haciendo y de lo que se debería emprender. En ese sentido, también quiero decir que nuestra arqueología se ha fundamentado casi siempre también a partir de los relatores, los textos de la época de la conquista, o inmediatamente después, primeras historias generales, que todos conocéis, seguro, que nos dan una visión de esta gente que son una sorpresa para los que llegan, una visión pues permeabilizada y transformada, por eso que llamamos la visión del otro. El que ve, observa, cuenta lo que le llama la atención, lo traslada a su concepción de la sociedad de la que procede, etcétera, etcétera. Y eso se ha convertido, permitidme que os lo diga, en dogma de fe. De tal manera de que, yo os pondré ejemplos, que cuando nosotros en la década de los 70 localizamos registros carpológicos de semillas de trigo, de cebada, de habas, de guisantes en Icod, y cuando salimos de la cueva, porque dormíamos en tiendas de campaña, me bajé a ver a Luis de Ocuzcoy al museo y le dije: mire, don Luis, lo que hemos encontrado. Imposible. Digo: ¿cómo que imposible? Dice: no, es que los aborígenes no tenían trigo.
Y los aborígenes no tenían estas leguminosas. No, no, don Luis, esto aparece de esta manera y toda esta historia. No puede ser. O no puede ser tampoco que en el contexto arqueológico podamos localizar cerámicas a torno o podamos localizar registros metálicos, porque ya sabemos, ya se sabe, que la cerámica aborigen es una cerámica hecha a mano y eran culturas carentes de metales. Y así obviamente pues se ha despreciado enclaves con registros de esa naturaleza, ¿no? Esa es la perspectiva, digamos, arqueológica, que además hunde sus raíces desde el siglo XIX, cuando los grandes padres de la arqueología canaria definieron qué era lo que caracterizaba a estas culturas, apoyándose en esa fuente y seleccionando pues que efectivamente se vivía en cuevas, que se enterraban en cuevas, que se practicaba la momificación, que tenían una cerámica a mano, que eran fundamentalmente ganaderos y que solamente en Gran Canaria había agricultura, y que tenían pues un utillaje lítico de determinadas características, etc. Y ese modelo lo hemos trasladado automáticamente. Y obviamente dentro de él va la versión que acaba de señalar Antonio, de unas sociedades jerarquizadas con nobles plebeyos, etcétera, etcétera. Este trabajo o esta monografía desde luego desmonta o nos ayuda a comprender cómo hemos construido esa historia y nos aporta pues una visión diferente sobre todo ese proceso y las características de la cultura aborigen. Bueno, siguiendo un poco con el hilo conductor del libro, uno de los elementos interesantes, que es el capítulo 1, pues nos habla un poco del medio, el medio en que todas estas sociedades se desarrollaron, que bueno, a mí personalmente me ha parecido muy interesante, muy novedoso, y que creo que Antonio nos va a explicar. Bueno, si ustedes examinan los yacimientos arqueológicos, cuando hablan de un yacimiento arqueológico, normalmente se coge el registro, se hace su datación, se determina que en esta cueva pues había gente en tal periodo, y se supone de inmediato que la fecha más antigua pues de ese poblado, de esa cueva, pues es la fecha del poblamiento de esa isla en concreto, ¿no? Pero hay un problema, y el problema es que no se examina lo que en arqueología llaman arqueología territorial, es decir, si eran neolíticos, si eran ganaderos, agricultores. Está claro que tenemos que ver si esa cueva o ese yacimiento está ubicado en la tierra más fértil que existía en la isla, porque evidentemente estos gente que llegó no eran pobladores. Esa preocupación sistemática, secular, de hablar del poblamiento del archipiélago, esto nos está llevando a errores. ¿Por qué? Porque el archipiélago, queridos amigos, el archipiélago no se pobló, el archipiélago se colonizó, que son dos palabras totalmente diferentes. ¿Y por qué? Pues porque el archipiélago no tenía, digamos, recursos para ningún poblador. Aquí, ¿de qué se alimentaba un poblador? De paloma rabiche, de lagartos, no había recursos. Y por lo tanto, el éxito de nuestro pasado, nuestros aborígenes, fue que trajeron un capital. Y eso es muy importante, trajeron el capital necesario, lo que llamo yo stock de capital, para poder
colonizar con éxito este territorio. De manera que no se adaptaron al territorio, construyeron socialmente el territorio. Y en consecuencia, el capítulo primero del libro era necesario que tuviera un capítulo, mejor dicho, que nos hablara de cuáles eran los recursos potenciales del archipiélago, qué había en el archipiélago para su ocupación humana. Y una reflexión general pone de manifiesto que este archipiélago no era ningún paraíso, no. Tenía muchísimos problemas, no había, digamos, ninguna posibilidades para vivir de la recolección, de la caza, no. Tenían que cultivar las tierras y por consiguiente tenemos que saber cuáles eran las tierras más fértiles, cuáles eran, digamos, el potencial hídrico de las islas, su clima, etcétera, etcétera, para ver si el colono que viniese con ese espíritu de construir el territorio podía tener éxito. Por lo tanto, yo les rogaría que no olvidaran una lectura atenta del capítulo primero, porque ahí están las claves que también permite entender por qué nuestra comunidad aborigen fue necesariamente creadora. Tuvo que crear para poder sobrevivir en este territorio. Por eso, repito, la necesidad de tener en cuenta ese capítulo. A veces los historiadores, a veces incluimos un capítulo dedicado al espacio, como quien habla de una cosa de adorno. No, esto no es un adorno. Es decir, el espacio es muy importante, pero hay que entender el espacio no como un elemento de que está ahí y que el que llega tiene que adaptarse a las posibilidades que le ofrece el territorio. No, hay que ver que ese que llega tiene capacidad transformadora del territorio. Nuestros aborígenes modificaron el territorio, construyeron, no se adaptaron. Y esa es otra de las claves del libro. Sí, bueno, efectivamente este capítulo que resulta muy jugoso, ¿no? Porque nos habla de todos los condicionantes geofísicos y algo de la historia geológica y natural del archipiélago, que supone efectivamente el lugar de acogida para unas comunidades. Y en sus palabras últimas, Antonio ha señalado algo también, un concepto que es clave, que es este de mecanismos de adaptación, un término que también los arqueólogos hemos manejado muchísimo y que se sigue manejando, pero que realmente esconde también un contenido que puede considerarse, diría, hasta peyorativo. Es decir, parecería que las capacidades de innovación o de generar estrategias de subsistencia y comportamientos innovadores que permitan articular las relaciones más efectivas de producción entre lo que ese medio proporciona y los recursos tecnológicos y el bagaje cultural que tienen las comunidades se pierden, ¿no? Entonces en eso también deberíamos estar muy atentos. Es decir, que cuando hablamos de mecanismos de adaptación, consideremos siempre que el planteamiento o las circunstancias que llevan a esas comunidades de un signo económico de producción agropecuaria, que es otro término fundamental que va a manejar Antonio, implican pues la observación, la puesta a punto de todo ese bagaje de innovación que les va a permitir pues desarrollar una amplia ocupación y un largo tiempo de vida en las islas. El problema del contexto geofísico
de las características del paisaje, de los recursos naturales que se ofrecen, en algunos campos desde la arqueología puede estar relativamente bien definido en cuanto a la concepción, la descripción, el conocimiento de cuáles son las especies de fauna, siempre en un número muy reducido, naturales, me refiero, salvajes, del archipiélago, o cuál es la bifauna en el momento de esa colonización y cuál es también la vegetación potencial. Pero una vegetación potencial que generalmente también definimos de acuerdo a un factor actual de presencialidad, que podemos señalar que no esté tan arraigado como con la presión antrópica actual de modificación de ese entorno, pero también donde la arqueología tiene cuestiones y debe propiciar contextos para ser estudiados en los tiempos diferentes. En ese sentido, yo os traigo, por ejemplo, aquí a colación el trabajo importante en la década de los 90 de Carmen Machado, estudiando los carbones, es decir, en el análisis antrocológico de un yacimiento de Fuerteventura, de la cueva de Villaverde, donde le permite reconocer que la comunidad humana en una etapa más antigua pues realizó el carboneo con especies de Monteverde que hoy no se identifican en la isla y que posteriormente esa captación pues desaparece, probablemente por una presión o por otras alternativas, o los trabajos de palinología que plantean también unas formaciones vegetales diferentes en la isla de Lanzarote a partir de los estudios realizados en el yacimiento del Bebedero o de Buenavista. Con lo cual, bueno, pues progresivamente la arqueología todavía tiene un amplio campo, ¿no?, para avanzar. Y antes de dejarle la palabra, bueno, a Tomás o a Antonio, también resaltar ese concepto marcado por Antonio de colonización del territorio insular o de los territorios insulares, en la percepción de que efectivamente son poblaciones que para que su colonización o su llegada, su afincamiento en ese territorio al que dan nombre, etcétera, etcétera, tenga éxito, es decir, en lo que de hecho les va la vida, van a introducir con ello un stock cultural y un stock biológico que es su propia mochila cultural. Es decir, que no van a dejar atrás aquellos rasgos que las caracterizan. Y esos rasgos que la caracterizan son sociedades productoras de tipo agropecuario, con un perfil de neolítico avanzado. Eso significa que necesariamente, de alguna manera, que ya nos lo señalará Antonio, deben conocer las posibilidades de que en estas latitudes atlánticas o más allá de donde se pone el sol para ellos, desde el territorio africano, hay unas islas o hay una tierra que tiene posibilidades de vida y que en ellas puede efectivamente implantarse y desarrollarse, pues como grupos que tienen una serie de circunstancias que les llevan a dejar su tierra de origen o la tierra donde están instalados y marchar a un nuevo mundo. Sí, un poco por ahí iban los tiros del próximo tema a tocar, que es las motivaciones del poblamiento. Es un tema que Antonio no quiere desarrollar demasiado porque sabemos que es bastante complejo, pero sí que vamos a tocarlo brevemente. Sí, vamos a ver. El tema de la colonización, que no el poblamiento, requiere primero una reflexión teórica, una reflexión que
surge desde los estudios de las migraciones desde el punto de vista histórico. Y esto no se le escapa a ninguno de ustedes, porque todos los que estamos aquí hemos tenido familia emigrante. Desde el punto de vista de la teoría migratoria, hay tres principios básicos que deben tenerse bien presentes a la hora de hablar de la colonización del archipiélago. Y es que, primero, nadie sale de su casa sin saber a dónde va. Esto es clave. Todos sabemos que íbamos a Cuba y a Venezuela, que nuestros ancestros iban a Cuba y Venezuela porque allí sabían, por relaciones, en este caso familiares, etcétera, que tenían posibilidades de construirse un futuro mejor. La segunda premisa es que todo el mundo, digamos, tiene un motivo de movilidad. Es decir, que después de conocer el lugar que quiere ir, compara el futuro que le espera con su mísero presente, y de la comparación entre A y B decide marchar. Y finalmente, el tercer punto importante es que tiene que haber una causalidad que le empuje, tiene que haber un motivo que determina esa movilidad, esa migración. Estos tres principios que están en la mente de todos ustedes y que forman parte de la gran, digamos, de la teoría migratoria de todas las poblaciones humanas, desde los más remotos orígenes, tienen que aplicarse para poder entender la colonización de este archipiélago. Segunda cuestión. Tenemos también que reflexionar sobre el continente vecino. En este sentido, tienen ustedes que tener muy en cuenta que África, que el llamado norte de África, no es tal. Es decir, me lo explico mejor. Es decir, que el Sáhara, que hoy vemos que es un tórrido desierto, inhabitable desierto, en los años, digamos, en el 8000 a.C., en el 9000 a.C., a principios del Holoceno, en fin, una palabra un poco dura, pero a los 8000 o 9000 a.C., ese territorio era una auténtica pradera verde, paraíso para los hombres y para los animales. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, la idea que tenemos en el presente del Sáhara no es la idea del pasado. El Sáhara era un paraíso desde el punto de vista de las poblaciones y de los animales. Ríos, lagos cruzaban el Sáhara. Y algunos de ellos desembocaban aquí frente a nosotros, ¿no? Y de hecho, la gran riqueza pesquera del banco de la Berbería, vamos, del banco sahariano, esa riqueza se debe a los aportes sedimentarios de ríos que milenios y milenios fueron trasladando y creando esa plataforma litoral que genera esa enorme riqueza pesquera. Por lo tanto, esta idea es muy importante. El Sáhara no era un desierto. De manera que todo lo que hemos estudiado del Próximo Oriente, de que las primeras culturas surgieron en el Próximo Oriente, por allá, por Asia, por la zona que hoy llamamos el Próximo Oriente, ¿no? Toda esa idea hay que quitarse de la cabeza eso, ¿eh? No, eso no es así. En segundo lugar, que los animales se domesticaron en un sitio y vinieron acá y se llevaron de un lado a otro. No, tampoco es así, ¿no? Ya esto se ha quitado desde el punto de vista del análisis del pasado prehistórico, del pasado de los primeros productores de alimentos, ¿no? Entonces, todos esos animales cabras, ovejas, cerdos, etcétera, existían en todos lados ya. No vinieron, no los trajeron, estaban ahí. Y también ahí, en cualquier sitio de ese enorme Sáhara verde, se dieron las condiciones necesarias para que el hombre pasara de cazador-recolector a productor de alimentos, a ser neolítico, a cultivar la tierra, a dominar las potencialidades de la naturaleza. Esta es una idea muy importante. Bien, pero
¿Qué ocurrió a partir de ese 8000 a.C.? Pues en ese Sáhara, a partir del 8000, comenzó un proceso lento pero sistémico, pero mantenido. Lento pero mantenido. ¿Qué quiero decir con esto? Que poco a poco ese Sáhara verde se convirtió en desierto. Y hacia el año, y al mismo tiempo que se iba haciendo un desierto, los hombres y los animales tenían que ir buscándose la vida, tenían que moverse, que emigrar. De tal manera que hacia el año 2000 a.C., el Sáhara era un enorme desierto, mientras que la fachada norte, lo que hoy conocemos por la fachada africana que da al Mediterráneo, es decir, lo que del Atlas hacia el Mediterráneo, la cordillera del Atlas mira hacia el Mediterráneo, la parte septentrional, toda esa era una franja, una llanura fértil, mientras que al sur del Atlas, la zona meridional, se creó un auténtico desierto y los hombres y los animales tuvieron que buscarse la vida. Esta idea es muy importante porque eso es lo que hace que exista una causa de movilidad, de que el hombre, ante las condiciones adversas, tuvo que intentar salvar su cultura, moverse. Bien, en ese contexto tenemos que situar ya las posibilidades de que algún grupo de la zona del Sáhara decidiera poblar el archipiélago. Claro, la pregunta ahora, la pregunta del millón, por así decirlo, de acuerdo con lo que dije de la teoría, es preguntarse, bueno, ¿y cómo conocían el archipiélago? Porque usted ha dicho que nadie se mueve sin saber a dónde va. Y no se ha tenido en cuenta hasta ahora un hecho crucial. Miren ustedes, desde los romanos, pasando por los griegos, los fenicios, los púnicos, pero hasta los vikingos, que ustedes han oído hablar de todos los vikingos, hasta ellos llevaban en su barco aves para navegar. El ave, todo el mundo sabe, Noé soltó una paloma para ver si había tierra. Pues esa idea está presente en todos los pueblos navegantes. De hecho, en la Polinesia, en el Pacífico, se poblaron islas, la isla de Pascua, que no se ve de ningún lado, que está a 4000 kilómetros del continente, y se pobló. ¿Y por qué? Pues se pobló porque los hombres, las culturas que estaban en una isla y que estaban al límite de su capacidad, observaron que los pájaros, que las aves, venían de allá. Y si vienen de allá, acá, pues allá tiene que haber tierra. Por lo tanto, las aves migratorias que cruzan el canal canario africano fueron la clave para conocer que allá hacia el oeste existía un territorio, quizá un continente, unas islas, pero ellos quizá pensaron en un continente y allá existía agua, existía semilla, existía aquello que esas aves que cruzan el canal también consumen en el Sáhara. Y todo el mundo ha oído hablar del pájaro moro, ese pajarillo que va y cruza, pero también de todas esas aves migratorias que cruzan el canal canario africano todos los años. Por lo tanto, sabían perfectamente que allá había tierra fértil, que allá había un futuro y sabían navegar, tenían naves para navegar. ¿Por qué? Porque en todo el Sáhara Verde, en sus lagos, en su zona de río, se han encontrado grabados rupestres donde aparecen las barcas que tenían para navegar. Y por lo tanto disponían de un conocimiento mínimamente náutico para atreverse a cruzar el canal canario africano. Y deben también ustedes saber que ese canal que nos separa de África, sí, tiene corrientes peligrosas, allá, pero hay periodos del año que es una auténtica balsa, no se mueve nada. Y además, a poca profundidad, a unos pocos metros de la superficie, sopla una corriente, la corriente de Canarias, que traslada cualquier cosa que esté
en la zona de frente a Lanzarote y Fuerteventura, la empuja hacia el archipiélago. Y la velocidad de la corriente, en el caso, cada vez que a medida que se estrecha el canal, la velocidad de la corriente, señores, alcanza 3 nudos de velocidad. 3 nudos de velocidad. Por lo tanto, tenían posibilidades para cruzar el canal. Y en ese contexto, tenían posibilidades y estaban al límite de la supervivencia. Y, por lo tanto, debieron... Ahora, la pregunta ahora del millón es que, bueno, profesor, se ha dicho también que vinieron del norte de África, que el criterio más corriente ahora es que vinieron del norte de África. Sí, pero la pregunta también es, ¿cómo conocieron poblaciones que vivían en la llanura norteafricana, fértiles, tierra fértil? ¿Cómo conocieron la existencia del archipiélago? Creo que la respuesta es que es imposible. Otra cosa es que lo trajeron pueblos navegantes. Se ha hablado de los púnicos, pero sobre todo recientemente se habla de los romanos, y que Canarias se pobló en el siglo III después de Cristo. Y se dan unas fechas de poblamiento que son auténticamente una falacia, porque esas fechas que se han dado del poblamiento de una isla y otra, solamente significan que existía población en la isla, pero que no es la fecha del poblamiento. ¿Y por qué? Porque los datos que se han dado para establecer los yacimientos que han permitido datar esa fecha, son yacimientos marginales, escasamente significativos desde el punto de vista de la economía agropecuaria del colonato. Porque ustedes comprenderán que si se leen el capítulo primero, comprenderán que la isla, que tenía mayor capacidad para un poblamiento neolítico, para una colonización de estos colonos africanos, saharianos, era la isla de Gran Canaria. Pues resulta que según las fechas que proponen, la isla de Gran Canaria se pobló la última. Primero fueron a poblar el Hierro que Gran Canaria. Primero poblaron La Gomera que Gran Canaria. Primero poblaron La Palma, Tenerife. La Gran Canaria fue la última isla que se pobló. ¿Y por qué? Porque los datos que han ofrecido para, digamos, determinar el poblamiento de Gran Canaria son cuevas y no poblados, porque ellos no vivían en cuevas únicamente, construyeron poblados de gran envergadura, de 400 y 500 casas, y por lo tanto, señores, ¿dónde están esos poblados? Esos poblados tienen que estar en las tierras más fértiles, de mejores pastizales, de recursos hídricos para esa economía. Y los datos, la fecha de esos poblados no existen, no se han localizado, se han destruido esos poblados por los colonos europeos. Por lo tanto, seamos rigurosos en la interpretación de los datos de fechas arqueológicas. No se puede interpretar una fecha, como ha dicho la doctora Carmina, no se puede interpretar una fecha según lo que dice el laboratorio. Hay que interpretar la fecha en términos de la cultura del pueblo que habitó el archipiélago. Y ese pueblo nos dirá que esa fecha no es la fecha en que llegó, porque él ocupó las tierras más feraces del archipiélago, y de esas tierras, de esos lugares, no tenemos dato alguno. Cuando hablan del poblamiento o de la colonización del archipiélago, que no tenemos referente, digamos, yacimiento que nos den claramente cuál es el horizonte, digamos, cultural del colonato, y por lo tanto que nos podemos dar una fecha más aproximada de su llegada. Y en este sentido quiero insistirle en este tema. Los datos del arqueólogo Pablo Atochen sobre Lanzarote ponen de relieve que existía en la isla población en torno al 800 o 900 a.C. Y
los datos que pone el yacimiento que le ha permitido al doctor Atoche decir que había gente ahí en Lanzarote en el 800, 900 antes de Cristo son yacimientos marginales, no son los mejores yacimientos. Los mejores yacimientos de Lanzarote están debajo del volcán de Timanfaya, porque yo he estudiado la producción agropecuaria de Lanzarote durante 3 siglos y les puedo decir que, y 3 siglos y año por año, series estadísticas de año por año, y las tierras más fértiles de Lanzarote son exactamente la vega de Timanfaya. Por lo tanto, si tenemos población en el año 800, 900, en un yacimiento marginal, centurias antes, siglos antes, muchos siglos antes, tienen que haber población en los poblados mejores. ¿Y por qué? Porque, como comentaré más adelante, las tasas de crecimiento, digamos, el crecimiento de la población aborigen era un crecimiento muy lento, de manera que necesitan 600 o 700 años para duplicarse el número de habitantes. Para pasar de 100 a 200 se requieren 6 siglos. Por lo tanto, si hay población aquí, en el año 800, allá, en las tierras más fértiles, tenía que haber población mucho tiempo antes. Sí. Ya lo podemos comentar porque se alarga mucho. Bien, vale. Le paso la palabra a Carmen. Sí, vamos a hacer noche, ¿no? Sí. Bueno, es que todo lo que va señalando Antonio es que es muy jugoso y te tira, ¿no? Te tira porque es verdad que a todos, a vosotros y a nosotros también, nos ha podido durante mucho tiempo, y nos sigue pudiendo, el problema de la colonización, que no poblamiento, del archipiélago, y en qué tiempo se produjo ese evento. Eso se cruza en la actualidad pues por una revisión de lo que son las técnicas de el carbono, no en sí mismas las técnicas, sino la percepción de que las dataciones deben realizarse sobre materiales de vida corta, porque son mucho más precisas, y esos resultados, mientras que tradicionalmente en todo el ámbito de la prehistoria se han realizado sobre muestras orgánicas en general, y cuando se han manejado mucho los restos de carbón, pues generalmente no se hacía previamente la determinación antrocológica para definir cuál era el vegetal que se había carbonizado. Y evidentemente hay vegetales que pueden ser de vida larga, ser centenarios, y otros que pues son más cortitos, por lo cual es mejor un resultado en un vegetal de vida corta que en uno de vida larga, lo cual en la actualidad obviamente es protocolo pues reservar analíticas para materiales orgánicos de vida corta, y si usamos pues los carbones, tener en cuenta esos procedimientos. Pero paralelo también hay que decir que, diríamos que más del 95% de las cronologías absolutas usadas en la prehistoria mundial están en el ámbito de eso tradicional. En cualquier caso, hoy en día la tendencia de todos es dejar sobre la mesa aquellas dataciones que en teoría daban unos resultados envejecidos y en aquel momento no se aplicaba ese procedimiento. Y de ahí viene lo que oímos continuamente, porque hoy todo lo que es pues, investigación en cualquier campo pues, se difunde enseguida por todas las redes, de que el poblamiento de Canarias, en este caso digo poblamiento a propósito, que el poblamiento de Canarias se produjo después del tránsito a la era, porque esas dataciones que se practican pues dan resultados posteriores al siglo III. En cualquier caso, a la par que se hace eso,
también se están manejando materiales orgánicos de vida corta, como son, por ejemplo, restos humanos, que están almacenados en las vitrinas de los museos, pues desde el siglo XIX, etcétera, etcétera, y cuya higiene, teoría radiométrica, también dejaría mucho que desear por la posible contaminación o la eventual contaminación inherente y adquirida de esas muestras a lo largo de la historia. Dicho esto, en ese postulado, lo que en estos momentos se está produciendo es quienes defienden, arqueólogos, colegas que defienden ese poblamiento posterior a la era por esa fecha, están despreciando de manera, pues, prefiero ahorrarme el calificativo, pero desde luego no científica, otras dataciones que también están hechas sobre materiales de vida corta y además en series muy amplias contrastadas. Este es el caso, volveremos a repetir, de los yacimientos de Buenavista y del Bebedero, trabajados por Atoche, donde, bueno, hay fauna terrestre, hay excrementos de animales que han sido datados de ovicaprinos y que nos dan cronologías anteriores al tránsito de la era y bastante anteriores. Una de las preguntas que yo siempre me hago, ¿será casualidad que los laboratorios solamente se equivoquen con las dataciones que le enviamos a algunos de los investigadores? Porque son los mismos laboratorios que trabajan con unos con otros. Y en el caso de los yacimientos de Lanzarote, el comportamiento de marginar esas dataciones es aún más gravoso porque van acompañados de lo que yo siempre he llamado materiales exógenos a las culturas canarias. Es decir, esos materiales que nosotros encontramos masivamente en Lobos y que están ahí y que son cerámicas a torno, que son materiales de hierro, materiales metálicos de base cobre, que son vidrio y que son terracotas que no están hechas aquí. Y que cuando el arqueólogo responsable lo muestra a un colectivo de especialistas, por ejemplo, del mundo fenopúnico, le dice, ¿pero de qué te preocupas? Si esto es Utica o esto es Cartago, esto no tiene ninguna duda. Estos son materiales feniciopúnicos y estos son materiales romanos. Y sin embargo, los colegas que han sido incapaces de identificar un fragmento de cerámica torno como perteneciente a algo que no es de las culturas canarias, pero que es de otras culturas antiguas, y lo han adscrito cuando lo han visto y lo han desechado porque consideran que son materiales post-conquista, son capaces de pontificar y decir, esto no nos sirve. Cuando el arqueólogo metodológicamente tiene muchos procedimientos para contextualizar los registros culturales. Yo os digo, por ejemplo, que cualquiera de vosotros que sabe lo que es cerámica torno y sabe lo que es cerámica mano, se da un paseo por Lobos, hoy ve en su entorno, en muchos puntos, material a torno. Sin embargo, en la carta arqueológica de Lobos no hay ni un solo registro de cerámicas a torno. Y cuando yo le preguntaba al amigo y compañero desgraciadamente desaparecido muy recientemente, Nacho Hernández, le preguntaba, ¿pero cómo no registraste esa cerámica a torno? Dice, no, Carmina, es que nosotros no lo buscábamos, porque ya sabíamos que la cerámica a torno era posconquista. Por lo tanto, el tipo, digamos, de evidencia tiene que trascender a un contexto cultural que nos permita valorar íntegramente los registros que tenemos. En la isla de la Graciosa tenemos otro yacimiento que identificó en su momento Paco García Talavera, que ahora nos acompaña, el yacimiento del descubrimiento,
que es un cordón fósil que tiene en su interior materiales cerámicos a torno, acompañado de estramonitas hemastomas, fragmentadas antrópicamente, acompañadas de restos de ovicaprino, de mejillones, etc., y que muy certeramente él nos hizo ver, a Rafael González Antón y a la que nos habla, ojito con esto, porque esto es muy significativo. Ese cordón litoral está datado por otro procedimiento que es válido en muchos contextos, el procedimiento de termoluminiscencia o SL, y da unas cronologías del primer tercio, del primer milenio antes de la era. Pues tampoco fiable, es decir, tampoco sirve. Procedimiento en el cual nosotros no tuvimos nada que ver, sino decirle a los analistas de un laboratorio que se desplazaran a tomar in situ todas las muestras necesarias con todo el protocolo exigible a ese tipo de muestras. Eso se desconoce. En Lanzarote, primero en Fuerteventura, los trabajos de Joaquín Meco, el paleontólogo, hace ya también bastantes años, llegó a identificar unos restos de ovicaprino en el barranco de la Monja, que fueron fechados y que también lo ponen en el primer milenio antes de la era. Y posteriormente un equipo suizo-alemán de Seller y otros investigadores identificó en Guatiza, en Lanzarote, en una secuencia estratigráfica, restos de ovicaprino que también datan y dan una secuencia aún más vieja, que nos lleva a un tránsito del tercer y segundo milenio. Obviamente esto, planteado así, nos pone a los arqueólogos los pelos de punta. Y somos muy poquititos lo que hemos dicho, tenemos este problema sobre la mesa. Es decir, hay unos ovicaprinos que están fechados en el primer milenio antes de la era e incluso antes. Y en definitiva, eso lo que nos lleva a valorar es, al final, es decir, somos incapaces de reflexionar sobre aspectos que están bien patentes en este libro y que para mí, vamos, son clarísimos. Es decir, si desde que en la década de los 90 Antonio Macías hizo sus primeros estudios de capacidad de carga, es decir, y de valoración paleodemográfica sobre las comunidades isleñas, señalando cuáles eran los contingentes de población que podía soportar cada una de las islas y cuáles eran los límites de lo que él llama hoy ese paraíso, ese supuesto paraíso, y en paralelo el planteamiento de cuál es el crecimiento demográfico de estas sociedades agropastoriles, al final no queda más remedio que echar para atrás. Y bueno, la arqueología dirá si encontramos vestigios de esa fase antigua o no, pero teóricamente, desde una percepción paleodemográfica y de estudio económico, es un tema que necesariamente nos tiene que llevar a reflexionar. En ese sentido, algo tan, al menos para mí, claro, es decir, una ficha de carbono 14, o 2, o 3, o 4, me da igual el número. Lo que dicen es, cuantos más son sobre una horquilla temporal cerrada, es que en ese momento hay mucha gente. Lo segundo, yo como arqueólogo tengo que saber qué es lo que estoy fechando. Yo si me encuentro una fecha antigua en las cumbres de Gran Canaria, lo único que puedo decir es que ya había gente en la cumbre en tal fecha, pero no decir que la isla se pobló y subieron como desaforados por toda la cumbre
a instalarse arriba porque tenían miedo de lo que podía venir de fuera. Porque en esa cumbre, obviamente, no está el contexto geofísico que necesitan para desarrollar las estrategias de subsistencia que son su propio bagaje cultural y que les permiten avanzar y lo que permiten consolidarse en el territorio. Y cuando encuentro semillas, maravilloso hallazgo, por otro lado, en unos graneros colectivos inmensos y también magníficos, y dato una semilla en el siglo V de la era, yo lo único que puedo decir es que estaban cultivando cereal y trigo en el siglo V, pero que esa comunidad construyó un granero inmenso con una capacidad de ensilamiento que debo calcular, y que eso significa que ya estaban instalados desde hace mucho tiempo y que generaban unos excedentes de las cosechas, necesitando unos espacios amplios para ese ensilamiento. Bueno, Tomás me dice, calla, que ya va a sobrar. Ya, creo que ha resumido el libro casi completo. No, pero bueno, es interesante, habíamos, digamos, intentado, porque hay un concepto muy interesante en el libro, que era el Mare Nostrum Atlántico, que bueno, creo que es otra de las partes novedosas que yo creo que el que lo lea, bueno, también, pero deja que hable un poquito Antonio. Bueno, el tema, en fin, el problema es que el libro, hemos hablado del primer capítulo y del segundo, pero el libro tiene 8 capítulos. Tiene 8 capítulos y por lo tanto, lo que insististe en el libro es escribir. El libro ofrece un relato de la historia de la comunidad. Y Carmina ha mencionado los trabajos de Atoche, los trabajos de ella, de Lobo y de la presencia romana en el archipiélago. Y en esos yacimientos, en el caso de Lanzarote, se han encontrado cerámica, ánforas, concreto, y esas ánforas que se han encontrado en los yacimientos son ánforas binarias o para aceite, ¿no? En el mundo romano, el ánfora típica para el transporte de aceite y de vino tiene unas características, y se han encontrado restos e incluso una ánfora casi completa en el yacimiento del bebedero de Buenavista, en Lanzarote, de bebedero no Buenavista. Bien, entonces la pregunta del millón es la siguiente: ¿qué demonios hace una vasija, una ánfora de vino y de aceite en un yacimiento áureo? Ustedes podrían pensar que un barco naufragó en la costa romana y, bueno, pues, sí, bueno, y cogieron el ánfora. Pues bien, la interpretación no es esa, en modo alguno. Yo creo que en el capítulo 3, donde hablo, su título es Nuevas Gentes, Nuevas Culturas, lo que trato de explicar es el vínculo mercantil y productivo de nuestro archipiélago en el escenario que llamo Mare Nostrum africano, apéndice africano del Mare Nostrum, es decir, todo un espacio marítimo que va desde el estrecho de Gibraltar hasta Cabo Jugi. ¿Y qué ocurría aquí? Pues miren ustedes, el problema básico es que un buque romano o un buque fenicio púnico no tiene más allá de 30 toneladas y lleva 40 o 50 tripulantes, y cada tripulante necesita 3 litros de agua diarios, aparte de su comida, de todos sus víveres, etc. Y por supuesto necesita espacio de carga, tiene que llevar carga para que el comercio, el negocio marítimo sea rentable. Por lo tanto, todo el tráfico marítimo de la antigüedad se caracterizaba por ir de puertito en puertito, de fondeadero en fondeadero, para poder aprovisionarse de agua y víveres y tener espacio
para llevar la carga. Bien, pues imagínense lo que ocurre cuando un buque desciende por esa fachada atlántica y necesita repostar agua, víveres, etc. Pues bien, ocurre lo siguiente. Para poder subir y retornar a su puerto de origen, necesita navegar al oeste. Necesita hacer lo que se llama la volta al pelo, es decir, navegar al través para poder subir. Y la travesía es muy larga y por lo tanto necesita encontrar lugares de repostaje. Y eso fue el archipiélago. Y ese aceite, esa vasija, esa ánfora que hay en Lanzarote y Fuerteventura revela lo siguiente, que el romano, en este caso, intercambiaba con el jefe del clan aborigen, con los jefes de los clanes, un intercambio: agua, víveres, cebada, higos, productos que producía la economía, que eran propios de la economía aborigen, a cambio de ese aceite para poder cubrir la demanda del buque, para poder repostar y regresar a sus lugares de origen, a los puertos de origen. De manera que el archipiélago se convirtió en los siglos IV, V, III, incluso antes, hasta el siglo IV de nuestra era, cuando Roma se retiró de la fachada atlántica, se retiraron los nautas romanos. Durante todo ese periodo el archipiélago se vinculó y sus nativos al mundo, a ese mundo de la antigüedad, por una economía que ustedes ya podrán deducir que llamamos economía de servicio marítimo. Una economía de servicios marítimos que sigue practicando los puertos insulares en la actualidad, habituallar al comercio marítimo atlántico. Eso se inició con nuestra comunidad aborigen. Y esto es un dato de suma importancia para entender que estas comunidades no estaban aisladas. El segundo dato de economía productiva lo ha puesto de manifiesto la doctora Carmina en su yacimiento de Lobos. Y le doy la palabra a ella para que la... Vamos a intentar. Yo, siguiendo el ritmo de nuestro moderador, solamente voy a referirme, no particularmente a Lobos, que no es mi yacimiento, ni nada por el estilo, es el yacimiento de un equipo que ha apostado por la investigación sobre él y que, bueno, yo soy parte de los corresponsables en ese trabajo. No voy a descender a ello, ni a decir nada en particular. A mí de este capítulo del trabajo de Antonio, además de que me parece muy sugerente ese modelo de economía, digamos, de servicio, es cuando afronta el estudio de las noticias clásicas sobre el archipiélago que tanto se han debatido hasta la sociedad. Y en ese sentido, la cabeza de este señor, que está acostumbrado a trabajar en otros ámbitos también de la historia, se da cuenta de que, por supuesto, describe perfectamente lo que es el periplo púnico de Janón, cómo los guías que se contrata son licitas, son de la ciudad de Lixus, y donde cada uno de los puntos de inflexión de las rutas que desarrollan tienen un nombre muy concreto relacionado con la navegación, y en eso están incorporadas las Canarias. La otra cuestión es que tenemos esos relatos que aluden a las noticias que se dan desde el siglo II antes de la era, relacionadas con navegantes que vienen de Canarias y que en Gades cuentan su historia, señalando la distancia que tienen esas islas con respecto a la ciudad de Gades, que siempre han sido desechados porque las distancias que ahí se señalan, los estadios, los 10.000 estadios que se señalan, no cuadran, y
Antonio se da cuenta de que esa métrica que se está utilizando en época romana no es una métrica romana, sino que es una métrica púnica. Y al ser una métrica púnica, todo encaja, que es lo lógico que existe en esa tradición náutica donde Gades romano antes fue Gadir y donde siempre fue un foco importante de navegante. Entonces es pues un aspecto muy sugerente, pero coincido con que bueno, el contenido del trabajo es muy importante y para mí también es fundamental toda la percepción de esa economía de desarrollo agropecuaria integral, de la capacidad de generar, ¿no?, una tecnología por parte de las comunidades aborigen para afrontar esa subsistencia. Sin dejarme atrás, otra de las cuestiones que me ha llevado también a reflexionar mucho, y es que esos contactos de largo recorrido de púnicos y romanos con el archipiélago, que si los ponemos en los límites que nos dan los indicios materiales, por lo menos son 900 años, casi un milenio de gentes que van y vienen y vuelven, etcétera, etcétera, y que cambian, eso no genera comunidades aborígenes cambios tecnológicos sustantivos que les permitan afrontar pues sus formas de vida de otra manera. Es decir, aquí no hay, por ahora en nuestro registro, no tenemos indicios de arboricultura, no tenemos el uso de ganado mayor, no tenemos un conjunto de elementos que hubieran facilitado muchísimo la existencia de haberlos adquirido y que jamás se hubiera perdido. He discutido con esto, bueno, infinito, con Antonio. Y una de las cuestiones que me decía es, no, es que no podemos pensar que se hubiera introducido jamás la palmera datilera, porque si se hubiera introducido, la Phoenix canariensis hubiera desaparecido. Recordar que en estos momentos el gobierno de Canarias tiene un protocolo donde prohíbe introducir palmera datilera por los fuertes procesos de hibridación de nuestro taxón característico, ¿no? Y bueno, pues por eso digo que leamos y reflexionemos. Yo te dejo, Antonio, sí. Bueno, Antonio, yo creo que eso es, vamos a intentar hacer un resumen. Voy a resumirles ahora. Lo que quieras decirles, la esencia, y Carmina cierra también. Sí, sí. Y luego pasamos a un turno de preguntas. Vale, sí. Yo creo que es interesante. Yo creo que bueno, en fin, la idea central es que bueno, los romanos se van y los aborígenes se quedan aquí sin contacto foráneo alguno y por lo tanto tienen que hacer de la necesidad virtud, ¿no?, que es el capítulo 4. Y lo más importante es lo siguiente, que tuvieron que ocupar primero las tierras más fértiles y segundo, incrementar la productividad. ¿Y por qué incrementar la productividad? Porque no tenían animales mayores, no tenían arados. Su única fuerza eran sus manos. Y por lo tanto, la única manera de obtener mayores rendimientos sería utilizando el regadío. En el libro verán que existe, digamos, tenían acequia, tenían canales, tenían estanques y tenían hectáreas y hectáreas de regadío. Por ejemplo, en el Valle de Orotava, aquí, que en esta isla que siempre se ha dicho que eran cazadores, recolectores, que no tenían, que la agricultura no era relevante, pues sepan ustedes que tenían más de 2.000 hectáreas de regadío en el Valle de la Orotava, ¿no? Esa es otra de las aportaciones, ¿no? De manera que hicieron un enorme esfuerzo por mejorar sus condiciones de subsistencia, ¿no?, de crear, ¿no? Pero el impulso, el motor del crecimiento era siempre la fuerza humana y por lo tanto dependían de su demografía. Y es un proceso que se autorreproduce, es decir, se retroalimenta, es decir, más alimento, más gente,
Y por lo tanto, ¿qué ocurrió? Y por lo tanto, tenemos que estudiar la demografía. Es una asignatura pendiente en este archipiélago. Los trabajos demográficos prácticamente no se han hecho, o muy poco. Debo en este sentido insistir en los trabajos de Conrado Rodríguez Mafiote, del director del Museo de Santa Cruz, pero había enormes problemas de interpretación y sobre todo de entender cuál era el modelo demográfico de la comunidad aborigen. Y para asombro de todos ustedes, pues la esperanza de vida al nacimiento, que es lo que marca en cualquier sociedad su nivel demográfico, su síntesis demográfica, digamos cómo es su demografía, es la esperanza de vida al nacimiento. Hoy tenemos 80 y pico años, pues bien, 86, 87 años, dependiendo de hombres y mujeres. Pues bien, en el mundo aborigen, la esperanza de vida al nacimiento eran 24,5 años. Ustedes se sorprenderán, pero es que en el Imperio Romano, en el gran Imperio Romano, la esperanza de vida al nacimiento eran 25 años. Y en Canarias, en el siglo XVII y XVIII, la esperanza de vida eran 27 años. Por lo tanto, en ese contexto, la capacidad de crecimiento de la población es muy limitada. Y tengan en cuenta que ahí hay que incluir las tasas de mortalidad, etcétera, etcétera. De manera que esa esperanza de vida era tan baja porque había una enorme mortalidad infantil. Bien, pero el estudio de la demografía aborigen pone de manifiesto que en un momento determinado de la historia de nuestra comunidad aplicaron controles de natalidad, aplicaron controles al crecimiento demográfico. Y esos controles eran básicamente, pues bueno, limitar digamos, la edad de acceso al matrimonio, porque si tú limitas la edad de acceso al matrimonio, la retrasas, el número de hijos es menor. Segundo, prohibir las relaciones fuera del matrimonio. Es decir, toda una serie de medidas, incluyendo el infanticidio, para intentar que la población no siguiera creciendo. Entonces, en ese contexto, ¿qué significa esto? Pues esto significa que tuvieron que